Universo Marvel. En el fondo de aquel edificio abandonado de los Vengadores, se encontraba Natasha sentada, en una sala que era fácil de identificar como el comedor, repasando sus brazos sobre la pequeña mesa redonda que se encontraba enfrente de ella, mientras tenía las manos juntadas, como si estuviera rezando, aunque en realidad no lo estaba haciendo. De hecho, ya no sabía qué hacer, ya no tenía más lágrimas que derramar, ni ninguna oración para hacer a nadie. Ya habían pasado varios días desde la desaparición de Tony y los demás. Su deseo de poder traer a todos de vuelta a la vida, había provocado que no solo no se hubiera logrado su propósito, sino que también había perdido a más compañeros y amigos, y a una niña sin su padre, Nat, quien ya tenía en sus ojos más de una señal de no haber podido dormir bien. Últimamente, solo podía mirar a la nada, preguntándose cómo es que todo había acabado así, aunque terminaría saliendo de sus pensamientos al notar que Nebula había entrado al comedor, acercándose a Nat. Si tú igualmente vienes a darme otro sermón sobre no perder la esperanza, y que todo va a estar bien, mejor ahórratelo, o al menos di algo que sea original. No venía a eso. Banner dio la indicación de que todos nos reuniéramos con él. ¿Para qué? ¿Y por qué a todos? No lo sé, pero al parecer es algo muy importante. Te veré allá, terminaba de decir Nebula a Nat, para después darse la vuelta, con la intención de llamar a los demás, a lo cual Nat, aún con dudas, tomaría la decisión de dejar sus dudas y pensamientos para después, levantándose de su silla y dirigiéndose a donde la habían citado, en el laboratorio obviamente, ya que era en donde Bruce y Rocket habían estado últimamente. Mientras Nat se iba acercando más a el laboratorio, no pudo evitar volver a sus pensamientos, ya que, pese a toda la situación, y los pocos progresos que se habían hecho en descubrir qué había pasado, tenía una curiosidad genuina de qué era lo que quería. Poco después, Nat terminaría entrando en el laboratorio, donde ya se encontraba Bruce, Nebula, Rocket, y un sujeto con un traje de procedencia asiática, sabiendo quién era con tan solo ese detalle. Bruce. Ah, hola Nat, bien, creo que ya están todos aquí. Bueno, supongo que ya conocen a Wong, el actual hechicero supremo, decía Bruce, siendo ahora Rocket quien seguiría la conversación. Sí, el mago que siempre anda serio, tan querido por su carisma. No sabía que este mapache hablador me conociera tanto. ¿Y cómo no? No es como que vayamos a andar olvidando cómo los hechiceros no quisieron hacer nada para cambiar lo que pasó. Porque no tenemos los medios para cambiar el pasado, y aun si lo tuviéramos, no lo haríamos porque implicaría alterar el... Sí, esa ya nos la sabemos, que el proteger la continuidad, que posibles rupturas de espacio y tiempo, bla bla bla, ya tuvimos demasiado de eso, y creo hablar por todos al preguntarte si solo viniste a darnos otro sermón sobre no alterar los sucesos y la historia. ¿Y me escucharon siquiera? Miren dónde están ahora, con más de la mitad de su equipo desaparecido, y sin haber logrado nada realmente, terminaba Wong con una expresión seria, como si estuviera regañando a un alumno irresponsable, mientras Rocket le daba la espalda mientras miraba una tablet con datos acerca de su investigación, siendo ahora Nebula la que tomaría la palabra. Quiero creer que vino a algo más que solo eso, digo, ahora es el hechicero supremo, dudo mucho que haya venido hasta aquí solo para eso. Y no se equivoca. Hace unos días en el santuario, los maestros de las artes místicas y yo notamos algo que perturbó la estabilidad de nuestra realidad, una exposición de energía que no era de origen mágico ni cósmico. ¿Una explosión de energía? ¿Cree que tuvimos algo que ver con eso? No realmente. Procesos científicos, como lo es la radiación gamma, y en este caso, los saltos cuánticos, no son capaces de generar tales niveles de energía, ni del mismo tipo. Hubo algo más. Entonces está diciendo que algo interfirió con el salto cuántico. Eso podría explicar el por qué todo falló, aun cuando ya había pruebas de que sí funcionaba. Correcto. ¿Sabe qué lo provocó? O al menos una idea de qué pudo ser. No realmente, pero, al menos tengo una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Sabemos que no están muertos, sino en otro universo, y sabemos en cuál están, decía Wong, dejando a todos con una exposición de incredulidad. Bruce y Nat, quienes se habían mantenido callados durante la conversación, se miraban fijamente. Si bien no se estaban comunicando con palabras, ambos sabían en qué estaban pensando, y qué preguntas iban a hacer, siendo Nat la primera. ¿Y dónde están? Están en un universo diferente al nuestro, un tanto apartado, pero tenemos la suerte de que sabemos quiénes están allí, y tuvimos contacto con ellos en su tiempo. Entonces, ¿cree que sea posible traerlos de vuelta?
Eso depende. ¿De qué depende, Wong? Preguntaba Banner, con cierta incertidumbre. Como dije, es un universo muy apartado del nuestro, así que no es tan fácil pasar a universos así de lejanos. Entonces dependería de cuánto tiempo tome el poder dar un mensaje a ese universo, por lo que necesitarían de un medio de enviar su mensaje a una velocidad muy superior a la luz. No es cuestión de distancia, Dr. Banner, es más una cuestión de normas. Vera, hay universos que son fáciles de acceder porque comparten las mismas normas y leyes que el nuestro, mientras que otros están tan apartados, que sus reglas y posibilidades tanto científicos como mágicos, que pueden no servir el nuestro universo de la misma manera. Afortunadamente, es un universo que conocemos, así que solo es cuestión de lograr un contacto con ese universo, y así logremos formar un vínculo para conectar ambos universos. Eso es increíble, pero solo tengo una duda: ¿cuánto tiempo tardará eso? Puede ser cuestión de unas pocas semanas. No lo entiendo. Si dijeron que conocen ese universo, debería ser más fácil, ¿no? Temo que no es así de sencillo. Podría ser un viaje casi instantáneo, pero solo con universos similares al nuestro, universos que tienen su Capitán América, su propio Thanos, sus propias gemas del infinito, pero estamos hablando de un universo en el que muchas personas, eventos y objetos son muy diferentes o que simplemente no existen. Además, el único contacto que tuvimos con ese universo fue hace muchos años, y de manera accidental, y la persona que lo hizo fue la ancestral, la anterior hechicera suprema, antes que Strange, y se llevó con ella el conocimiento para hacerlo más rápido, pero sabemos que es imposible, ya que es obvio que lo logró a través del conocimiento de las artes místicas, así que es el tiempo el mayor problema, dijo Wong, terminando la conversación, a lo cual sacaría su anillo para abrir portales, abriendo uno y cruzando al otro lado para darles un último vistazo. Estaré en contacto, los traeremos de vuelta, tienen mi palabra, terminó Wong, cerrando el portal, dejando a todos mirándose entre sí, mientras Nat hablaba en un muy leve susurro. Tráelos, Wong. Tienes que hacerlo. Universo de XD. Después de un sueño que pareció eterno, Zenobia empezaba a despertar poco a poco, tocándose la cabeza, la cual padecía un dolor similar al de una resaca, aún sin darle importancia el que había dormido con su ropa de colegio, sucia y rasgada. Poco a poco se levantó de la cama, dándose cuenta finalmente de su condición. Si en algún momento pensó que todo había sido un mal sueño, sino una pesadilla, ahora sabía que no lo era para nada. No pasó mucho tiempo antes de darse cuenta que más allá de la pared se escuchaba un sonido que claramente era una conversación, más de dos voces, una de Rías, otra de Asia, y otra voz que no lograba reconocer, no del todo, ni lo suficiente como para saber de quién era. Zenobia, con cautela, saldría de la habitación, dando leves pasos, tratando de escuchar la conversación. Al asomarse de reojo, quedó paralizada, al ver que Rías y el resto del clan, sentados junto a Tony y Steve, en el sillón mientras entablaban una conversación, a lo cual Zenobia entraría por completo a la sala, llamando la atención de los demás, entrando todo en guardia al notar que Zenobia estaba a nada de lanzarse a pelear ya con su espada a la mano. Rías. Issei. ¿Qué significa esto? Decía Zenobia, rechinando los dientes de la ira, mirando principalmente a Rías, exigiendo una explicación. Zenobia, cálmate, esto se acabó. No, ellos nos masacraron, nos acabaron, y ahora están aquí, en esta mesa, en esta sala, en esta casa, hablando como si nada, y ustedes esperan que esté así sin más, decía Zenobia con enojo, ahora sin fijarse a su alrededor. Rías, ya estresada con toda la situación desde antes, levantó la voz, a nada de llevarlo a los gritos. Zenobia, basta, si no los vas a soportar por decir que ya acabó, entonces lo harás porque soy tu reina, y desde mi autoridad te lo ordeno. Ahora cállate, y siéntate, terminó de protestar Rías, haciendo valer su autoridad, dejando toda la sala en silencio. Zenobia, como si se tratara de un cambio de escena, empezó a bajar su guardia, por fin mirando a su alrededor. Las chicas, Issei, Kiba, y Gasper, si bien no estaban relajadas, tampoco estaban con un semblante de enojo, sino más bien con un semblante que parecía más bien que hubieran sido regañados como niños pequeños. Después de eso, en silencio, tomaría asiento junto a Issei mirando de frente a Tony y Steve, quienes ya se habían sentado nuevamente. Rías, quien estaba empezando a calmarse, por debajo de la mesa, tomaría la mano de Issei, el cual se mantenía callado, pero aún así estaba a su lado para apoyarla de ser necesario.
Zenobia, entiendo que estés más que enojada, de hecho casi todos lo estuvieron, en especial Kiba y Koneko, pero de ellos me ocuparé más tarde, aún así, no permitiré más hostilidades hacia ellos. ¿Nos atacaron? ¿Qué quería que hiciéramos? Ya, eso lo entiendo, de verdad, lo que no entiendo y no acepto es que omitas el hecho de que no fueron ellos quienes empezaron el conflicto, fue Kiba, y tú lo sabes. Pero yo no te pedí hablar a Zenobia, ¿crees que no sé que fuiste tú quien siguió el conflicto y incitó a los demás? Mi hermano les dejó muy claro que su única misión era investigar las anomalías y le informaran, más no que los atacaran, ni mucho menos que los intentaran matar, de no ser por el Cap, ellos hubieran llegado a mucho más que una paliza y ustedes hubieran logrado llevar las cosas más lejos de lo que ustedes lo llevaron. Mira, no pido que sean amigos, pero creo que soy razonable al pedirles que intenten llevarse mejor entre ustedes durante los próximos días hasta que mi hermano pueda resolver la situación. Durante los próximos días, ¿por qué? Bueno, de eso estábamos hablando antes de que llegaras, todos ellos se van a quedar con nosotros en lo que se resuelve la situación. ¿Qué? ¿Habla en serio? Lo suficiente como para pedirte seriedad. Eso no tiene sentido, por en esta casa en específico. Créeme, nadie aquí está emocionado, no es como que esperábamos algo así, pero, dado a que ahora son conocidos de mi hermano, no han mostrado más hostilidad, y que no siguieron las indicaciones de mi hermano como se los pidió, no nos podíamos negar, además de que, hay muchas cosas implicadas en esto, tanto que mi hermano dio la indicación de que tratemos con discreción su presencia, no solo de los vecinos, ni de nuestros amigos, sino de todos. ¿Todos? ¿Eso incluye a las demás clanes? Y de las demás facciones, no al menos hasta que encontremos una forma de que regresen a casa. ¿Que regresen a casa? No entiendo por qué es un problema, solo hay que abrir un círculo mágico y ya, dudo mucho que haya un lugar del planeta al que no puedan ir así. Sí, sobre eso, los demás ya lo saben, pero tú no, así que necesito que prestes total atención, ¿entiendes? Preguntó Rías con seriedad, a lo cual Zenobia solo asintió, empezando a escuchar todo lo que había pasado después de que quedara inconsciente, excluyendo lo que pasó en la habitación secreta, incluyendo lo que pasó dentro del mismo. Mientras tanto, en la casa Gremory. Circe y Grayfia tenían una caminata por los extensos pasillos de la mansión, mientras Grayfia miraba a través de las grandes ventanas que dejaban ver el cielo carmesí, pero sin dejar de prestarle atención de su esposo. Dime gracias, ¿cómo ha estado nuestro hijo? Últimamente no he podido pasar tiempo con él, y me gustaría saber cómo está. Oh, sí, Milikas ha estado bien, no niego que ha estado notando algo tu ausencia, pero es un buen chico, él comprende que no has podido contar con el tiempo suficiente para poder estar con él un rato, aunque... ¿Qué pasa? Bueno, siendo honesta, nuestro hijo se ha vuelto más fuerte con cada entrenamiento que recibe, no tengo la menor duda de que, cuando sea más grande, llegue a ser alguien muy poderoso, incluso más que la señorita Rías y que yo, siempre y cuando entrene tan bien como lo ha hecho hasta ahora, pero para eso, él necesita estar concentrado en eso, pero, aunque sea el heredero de la familia, aunque sea un gran portador del poder de la destrucción, sigue siendo un niño, él no solo necesita entrenar su poder, no necesita solamente tener buenas calificaciones y cuidar su educación, él también necesita la atención de su padre, necesita saber que estás ahí para él, y no solo cuando tiene un problema urgente. Sé que estos últimos días te ha vuelto difíciles para los problemas que conlleva gobernar, la situación que el señor Spawn ha ejercido a través de tu hermana y el joven Issei, y ahora esta situación de los Vengadores y su universo, sé que todo eso ha sido muy difícil para ti. Yo te necesito. Grayfia, querida, yo lamento que se sientan así, no es mi intención el haberlos hecho sentir así, y te entiendo que nuestro hijo se sienta como se siente, no sé cómo lo haré, pero voy a esforzarme en dedicarles más atención, te lo prometo, dijo Circe mientras abrazaba a Grayfia, que aunque siempre era formal y educada, aún así correspondió a el abrazo, como si se tratara de alguien a ser querido que no había visto hace mucho tiempo. Después de un largo periodo de tiempo que sintieron como un simple instante, se empezaron a separar, recuperando la compostura. Bueno, hablando de los Vengadores, ¿qué te parece la petición que voy a hacerles? Sí, bueno, sobre eso, no dudo que puede que funcione mejor de los que pueda creer, el problema es la señorita Rías, pero sobre todo su séquito, no creo que estén de acuerdo, y no dudo que no vayan a protestar, para ellos ya es bastante malo el que los obligue a compartir el mismo techo. No lo dudo, pero creo que es lo mejor.
Bueno, si cree que es lo mejor, entonces los apoyaré en la medida de lo posible, decía Gracia algo dudosa, siendo interrumpida por una leve luz blanda en la palma de la mano de su esposo, el cual también se había dado cuenta. Ambos sabían lo que significaba, había actividad mística en la habitación secreta. Ambos, sin tiempo que perder, avanzaron a paso acelerado a la habitación, no sin antes asegurarse de que nadie los seguía. A los pocos minutos lograron llegar a la estatua, abriendo rápido el portal, entrando ambos y cerrándolo con la misma rapidez, notando como el cristal esmeralda brillaba con unas chispas de color naranja. Ambos, con cautela, se acercarían a la columna, aunque tenían inquietud. Circes tocó el cristal con un pequeño círculo mágico, haciendo que del cristal se proyectara una luz similar a un holograma del cual se manifestó Wong. Hola, ¿pueden escúchame? Sí, lo escuchamos. Oh, bien, supongo que usted es Lord Gremory. No, yo soy su hijo, soy Circes Lucifer, y ella es mi esposa, Gracia Lucifuge. Oh, mucho gusto, señorita. El gusto es mío. Me imagino que usted es Wong, el actual hechicero supremo. Así es, me imagino que ya sabe el motivo de mi llamada. Sí, y no se preocupe, ellos se encuentran bien, están en un lugar seguro. Bien, es bueno saberlo. Me imagino que ustedes conocen la causa de que terminaran en nuestro universo. De hecho, pensé que ustedes sabían el motivo. No, no tiene nada que ver con la magia de nuestro universo. Ningún clan de los demonios, de ángeles y ángeles caídos, tiene ese tipo poder ni la cantidad necesaria para hacer algo así. Bueno, tampoco tuvo nada que ver con las artes místicas, ni siquiera fue influencia de las gemas del infinito. Eso significa que... Es que me temo, lo que sea que los llevó de nuestro universo a el suyo, fue algo ajeno a ambos universos, algo que no existe en nuestros universos. Entonces no hay una respuesta de qué pudo ser. Me temo que no, pero esa no es la prioridad es traerlos de vuelta. Lo sé, tengo entendido que nuestro universo y el suyo ya tuvo una interacción anteriormente, pero me temo que no poseemos la información que se usó para que Ancestral lograra regresar a su universo. Nosotros tampoco poseemos la información. Ancestral se llevó ese conocimiento con ella en su muerte, así que lo único que podemos hacer es investigar de nuevo, solo es cuestión de tiempo. Sí, cuestión de tiempo, dijo Circes en tono bajo, solo para empezar a buscar los libros necesarios junto a Gracia para empezar la investigación necesaria mientras hablaban con Wong. Mientras tanto, en la casa de Issei. Zenobia, y los demás miembros del séquito de Rías, se encontraban procesando lo que les habían contado, tanto Rías, como Akeno y Tomi, siendo Zenobia la que tomaría la palabra. A ver, déjenme ver si estamos entendiendo, dicen que ustedes son de otro universo. Sí. Y no saben cómo llegaron a nuestro universo. Correcto. El señor Circes los conoce. Eso parece. Disculpen, pero esto suena bastante absurdo, simplemente no termino de entender por qué mantuvieron algo así en secreto. Como tú presienta te lo explico, es un tema bastante delicado para su universo, ni siquiera nuestro universo tiene fácil acceso a ese conocimiento, la mayoría de las personas creen que solo es un tema de ciencia ficción, ni siquiera nosotros creíamos en eso hasta hace poco. Porque siento que hay más información de la que nos están diciendo. Quizás sea porque lo hay. Pero nuevamente, tal como te lo dijo Rías, es un tema que su hermano nos pidió no tocar hasta que encuentren una solución para el tema. Entonces, ¿qué se supone que hagamos ahora? ¿Debemos ofrecerles una disculpa? Pues de ellos fueron un poco más amables después de la explicación, así que tú te disculparías si te dijéramos que lo hicieras. No. Bueno, ahí está la respuesta, pero bueno, como dije antes, el resentimiento es corrosivo, y lo odio. Bueno, gracias por eso. Está bien, disculpa aceptada. No recuerdo haberme disculpado. Lástima, ya lo hice, pero bueno, volviendo a la conversación que teníamos, antes de que empezaras a amenazar sin fundamentos, sigo creyendo que sería más fiscal que nos fuéramos a otro lado. Esta casa es pequeña, y no está acondicionada para tener a más de 8 personas, decía Tony, reclinándose en la silla, mientras Steve y Akeno lo miraban con incredulidad. Su capacidad de pasar de la tensión y seriedad a un nivel de relajación como para ponerse cómodo era algo increíble, incluso para quienes ya lo conocían desde hace tiempo, mientras retomaba la conversación con Rías.
Pues claro que no, pero fue la indicación de mi hermano, dejo en claro que solo sería hasta que encuentren una solución, el único que podría estar en el castillo sin llamar la atención es Thor, pero eso tendría que hablar con mi hermano para un momento. ¿Dónde está Thor? ¿Dónde están todos? Preguntó Rías, dándose cuenta que ya se habían ido todos, solamente estaban ellos, y Asia, quien se había mantenido callada. Oh, bueno señorita Rías, los señores se fueron hace poco, dijeron que irían afuera porque no tenía sentido que estuvieran aquí sin decir nada, y los demás se fueron a la habitación de Issei. ¿Y entonces por qué tú no te fuiste con los demás? Bueno, en realidad no me quería ir a ningún lado. Oh, ya entiendo, entonces, supongo que se acabó la conversación por el momento. Disculpa, Rías, Issei, comentó Steve, llamando la atención de ambos. Sé que fue la petición de tu hermano, pero, honestamente, ¿están seguros de que podrán lidiar con todo esto? Pregunto con seriedad, siendo ahora Issei quien tomaría la palabra. Bueno, fue una petición personal del señor Circex, no es algo que se tome a la ligera, y si si Rías, está dispuesta a ceder a su petición, entonces yo también puedo, no deberían ser un problema los demás, estoy seguro que si hablo más con ellos, podrán llevar mejor las cosas. Bien, entonces, solo queda ver qué podemos hacer a partir de ahora. Eso tiene sentido, supongo. Castillo Gremory. Ya de noche, tanto Circex como Graifia caminaban por el pasillo, después de un largo día, investigando una solución junto a Wong, sin éxito alguno, dándose cuenta que iba a ser más complicado de lo que habían creído, pero ya había acabado el día, así que ahora Circex tenía una sola cosa que hacer antes de descansar. Ambos defendiéndose en una puerta, abrían la puerta lentamente, dejando ver el interior del mismo, era la habitación del joven Milikas, el cual ya estaba durmiendo. Circex, a paso lento, se acercó a su cama, poniéndose de rodillas para quedar a su altura, para después proceder a darle un pequeño beso en su frente. Sé que no has estado últimamente, pero eso va a cambiar, te veré mañana. Te quiero, hijo. Dijo Circex, yéndose de la habitación sin despertarlo junto a su esposa, cerrando su habitación, dejando sus problemas y preocupaciones para su yo del mañana.